Ataque solar. Laboratorio Solar Terrestre, Albany, Nueva York, 9 de marzo, 11:16 AM. ¿Cómo va todo? Recabamos la última telemétrica y muestra estar bien al 96%. Eso está bien. Patel, ¿ya terminaste de recalibrar los sensores? Sí, lo hice. Muéstrame la última transmisión. Estamos recibiendo información ahora. Perdimos la señal del satélite. Déjame revisar la información del sensor auxiliar para encontrar el problema. ¿Una CM? Ya perdimos el satélite definitivamente. ¿Pero qué es? No teníamos advertencias de actividad SEME. Esta mañana, el billonario Dr. Lucas Foster invirtió casi $100 millones de su propia fortuna para el lanzamiento de Galileo, un equipo de exploración tripulado también conocido como MAP, que espera ayuda a la humanidad a lo que él llama futuro incierto, pero que los críticos llaman mentira incierta. No se despegue para Aeronáutica Foster, Albany, 11 de marzo, 9:02 AM. No me interesa lo que hagas allá arriba, Joe. Lo único que me interesa es que Traiga trabajes evidencia tangible para convencer a esos sabelotodos. Es mejor que suba. Que tengas un buen viaje, Joe. Lo tendré. Oye, Jim, mira la lectura Q7. Parece un poco alta. Sí, ha estado activa toda la mañana. No te preocupes, aún está en parámetros aceptables. ¿Irás a hablar con los buitres allá afuera? Los buitres son malos, Jim. Repite conmigo. Los medios son nuestros amigos. ¿De verdad quieres que lo repita? ¿Sí? Los medios son amigos. Solo bromeaba. Necesitas relajarte, amigo. Sí, relájame. Hoy no pasa nada aquí, ¿cierto? Nada de nada. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Me temo que mis declaraciones serán breves, ya que un lanzamiento espacial es un trabajo complejo, especialmente cuando debes exprimir cada centavo. No soy como mis compañeros del sector público. Pero la pregunta en su cabeza es, ¿por qué una persona desperdiciaría 100 millones en enviar algo a la órbita terrestre para estudiar gases tóxicos?
Todos sabemos que los contaminantes están causando estragos en la atmósfera. Y como estas emisiones letales están aumentando en potencia con la quema de combustibles, lo que no saben es que solo el año pasado las concentraciones de metano dentro de la atmósfera se triplicaron, lo que tiene consecuencias desastrosas para el medio ambiente. Debemos hacer algo. El problema es que no sabemos qué. Mi piloto Joe Johnson llevará a Galileo a recopilar información para encontrar esa respuesta. ¿Alguna pregunta? Sí. Su jefe Bradley Stamp le llamó a esto una completa locura, señor Foster. ¿Es cierto? Esta no es la primera vez que insulta mis ideas. Brad está un poco molesto aún porque no le permití invertir en mi campaña antes de hacerla pública. ¡Qué risa! ¿Nos diría por qué está usando una nave fabricada en Rusia en vez de una americana? Más barata. Pero el MAV que pilotará Joe no es inseguro o de poca calidad. Los productos rusos son tan buenos como los productos americanos. Lamento tener que terminar esto, pero el tiempo es dinero. Y yo requiero de ambos. Gracias. A usted, gracias. Ese hombre es un mago. Ese fue Lucas Foster. Lucas está echando a la basura explicando 98 necesidad millones de científica la dólares. misión que está por comenzar. Control, esta es nave 1. Estamos en ruta para el despegue. Solicito permiso. ¿Cómo va todo, Galileo? Hasta ahora, bien. ¿Se parece al simulador? En las pruebas recuerdo haber tenido más espacio para las piernas. Lucas, la próxima vez que compres algo ruso, asegúrate que sea para humanos, no para chimpancés. En tu caso puede haber confusión. ¿De dónde es esto, Patel? Del espectrómetro en Tasmania. Esto es grande. Sí. Enorme. Debe ser un error. Burneus nunca ha tenido errores. ¿Crees que el lector estaba en el camino de esta SEME? Patel, una SEME normal es un lanzamiento de partículas supercargadas de la superficie del Sol. Si esto es correcto, no solo es un lanzamiento de la corona, es una explosión solar como nunca ha habido una. Ve la base de datos. ¿En tus 12 años aquí has visto una SEME de este tamaño? Espera, no saques conclusiones. No saco conclusiones. La NSO en Japón se ha ofrecido mandar información también a Alaska, también Chile. También el satélite cayó hace 46 horas y eso apareció en el Pacífico. Si esto es correcto, sí. Entonces esto se dirige exactamente a nosotros. No me quedaré sentada a esperar a que esto llegue. Necesitamos hablar a Europa de nuevo y llamar a la NSO para pedir la información que me prometieron hace horas. Caballeros, estamos volando. A las 10:15 hora del este, tenemos el lanzamiento de la nave Lucas Foster. Como se puede ver en la repetición, el MAV está siendo remolcado por un 727 modificado, que subirá a una altura de 38,000 pies, donde el Galileo se separará del avión, disparará sus propios cohetes y ascenderá hasta el borde de la atmósfera para lograr su misión experimental. Bien por ti, Lucas. De acuerdo al Dr. Foster, el objetivo de la misión será medir los niveles de metano en la termosfera. El Galileo visitará áreas que, de acuerdo al equipo del Dr. Foster, tiene altas concentraciones de estos gases mortales, para demostrar de una vez por todas que el es un ambiente lunático está y en también riesgo. egocentrista. Nave 1 ha alcanzado altitud de lanzamiento. MAV, estás a 38,000 pies. E iniciaré el lanzamiento en T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nave 1 comenzando lanzamiento. El cielo es tuyo, Galileo. Entendido. Separación exitosa. Iniciando impulsores. Iniciando ignición del MAV. Muy bien, Joe.
Todos los sistemas están en los parámetros de operación. Este sí es un viaje, Lucas. Aquí es donde siempre se equivocó el simulador. Foster, ¿qué es esa luz roja? Está en el retrovisor acercándose rápidamente. Es un policía. De seguro vengo muy rápido. Galileo está fuera de rango visual. Activando pantalla. Telemetría de rastreo funcionando. Subiendo 80 millas. Bien, está cerca del primer punto de metano. Debería llegar en... 6.3 segundos. Exacto. Joe, ¿cómo va todo? Todo bien. Los sensores y el equipo de monitoreo. Oh, Larry, hay una alarma en el sector 3. Tal vez una falla. ¿Me podrías dar un diagnóstico inicial? Joe, ¿me escuchas? Hay una alarma en el sector 3. Dime cómo estás. Perdimos la telemetría. Dirígela por el sector Joe. 4. Joe, ¿dónde está? No lo sé. Regrésalo, Jim. Este es Galileo. Responda a control. Una falla de energía. ¿Cómo puede ser eso posible? Debe ser un problema con los instrumentos. ¿Con todos los instrumentos? No, Jim. Creo que debemos activar la comunicación por radio. Este es Galileo. Responda a control. La telemetría regresó. Tenemos señal. Joe, ¿me escuchas? Adelante, Galileo. ¿Qué pasó, Lucas? Tuve un apagón total. Te perdimos aquí. Solo desapareciste de repente. ¿Qué sucede? No lo sé. Todo se apagó. Los instrumentos, el soporte de vida, los cohetes, todo. Es imposible. ¿Qué fue eso, Lucas? Dime que tienes esto bajo control. Estamos trabajando en eso, Joe. Solo... Joe. 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 Galileo a base. Galileo a base, ¿me escuchan? Joe. Perdimos toda la señal. No hay telemetría. Larry, cambia la frecuencia para emergencias. Nada. El satélite indica varios blancos en la ruta de vuelo del Galileo. Tenemos una confirmación de que el lanzamiento de Lucas Foster salió mal. Media hora después del lanzamiento, estas imágenes fueron grabadas sobre California, donde se ve el fracaso. Aeronáutica Foster no hizo ningún comentario respecto al piloto Joe Johnson. Joanna, Lucas perdió Si el se mapa. encuentra a Hubo salvo una explosión. o lamentablemente ¿Qué pasó con este Joe? piloto ha perdido No lo sé. la vida. No hay Más señal de que adelante haya escapado. tendremos más información. Algo sucedió. Señor Foster, por favor, díganos algo. Por favor, señor Foster. Señor Foster. Por favor, una declaración. No tengo comentarios. Por favor. Señor Foster. ¿Lucas? Hola, Joanna. Lucas, estoy enterada. Lo lamento. ¿Joe está bien? ¿Hay posibilidad de que haya escapado? No, no lo creo. Estamos pensando lo peor. Si hay algo que yo pueda hacer... Gracias, pero por ahora no. No hay nada que hacer.
Lucas, por favor, trato de ayudarte. ¿Qué es lo que quieres? Acceso a toda la información que tengas. Transmisiones, archivos, simulaciones. Bien. Justo antes de la explosión hubo una falla de energía. ¿Falla de energía? No sé qué la causó o si tiene importancia. Pero sucedió por un segundo. Joanna. ¿Sí? ¿Esto involucra a Brad? ¿Te interesa solo a ti? Sí, Lucas, me interesa. Y lo lamento. Gracias. El Pentágono, marzo 11, 11:04 AM. Es un pésimo momento para algo así. Y además en una nave rusa. Hará maravillas en el estrés del presidente. Disculpe, almirante, no veo la relación. La flota submarina rusa está haciendo pruebas en la costa de Groenlandia, coronel Alby. Tienen 12 submarinos en total. Es un ejercicio aprobado por nosotros, almirante. Ejercicio, claro. El asunto es que no queremos que vuelvan al comunismo, así que decimos, claro, diviértanse. No comprendo la relación con el percance del MAV. Si alguno flota 1 centímetro arriba de lo aprobado, quiero enterarme. ¿Me oyeron? Sí, señor. Sí, señor. Quiero saber, porque el presidente espera que lo sepa. Estos ejercicios no son peligrosos, pero tenemos razón para creer que 3 de los submarinos traen misiles nucleares. Ahora, si una nave rusa explotó en pleno vuelo, coronel, ¿podría usted confiar en los submarinos atómicos? ¿Lo haría usted? Entiendo lo que dice del estrés, almirante. Lucas, te he buscado por todos lados. Mira esto. ¿Qué es? Recibimos señales del MAP. Captamos un pico de metano. Está fuera de nivel. Seguramente los sensores están mal. No lo creo. Sí, pero si miras lo demás, es correcto. Eso es una locura. No deben estar bien. 12 de marzo, 3:46 AM. Joanna, esta transmisión viene del Japón. Es su última información. Y esta es del observatorio en Chile y esta es de Alaska. La imagen que observas es la SEME que creemos destruyó el satélite. Según los cálculos, la masa de esta emanación pudo golpear la atmósfera. Justo cuando Lucas perdió su MAV. Sí. Las nuevas imágenes muestran al Sol emitiendo varias semes en periodos cortos. El Sol nunca había hecho algo parecido. Bueno, no en la historia escrita, por lo menos. ¿Cuánto lleva con esta actividad? 72 horas. Si estos cálculos son correctos, el grupo de SEME se dirige hacia el sector 12. Lo que pone a la Tierra justo en la línea de fuego. Sí. Joanna, te he estado buscando por todos lados. Brad, tenemos un problema. ¿Muy grande? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué no lo teníamos? Un amigo en el Observatorio del Sur escuchó del WAV y pensó que estaríamos intrigados, según sus palabras. Son gigantes. Es como si... Como si cambiara la piel del Sol. Sí, pero ¿por qué Joanna? Ella tiene que saber esto. ¿Estás seguro que es correcto? Es exacto. Verifícalo. Satélite climático 4, orbita sobre América. Lucas.
Me asustaste. ¿Qué haces aquí? Pues voy a darte un susto todavía mayor. ¿Por qué no me dijiste de las semes? ¿Cuándo? Todos los reporteros han vuelto tu edificio una fortaleza. No contestas tu celular y tu secretarias, las 4. Dicen que estás fuera del país, aunque estés dando una conferencia en el mismo edificio. ¿Tú sabías? Dime que no lo sabías. Me acabo de enterar hace solo una hora. Mira, Lucas, la falla de energía en el MAF fue causada por esto. La SEME golpeó la misma área. Es la única explicación. La SEME no solo causó la falla eléctrica, también destruyó el MAF. Es imposible. Estos eventos solares no vuelan cosas solo porque sí. La SEME no lo voló. Incendió el metano existente en la atmósfera. Y eso explotó el MAF. Ah, no viniste hasta acá para comenzar con eso otra vez. No es así, Lucas. Joanna, antes de que el MAF explotara, tomamos una lectura del metano que salía del rango. Hay un cambio en la atmósfera como nunca antes se había visto. Mezcla eso con el evento solar y tienes una receta para... Para la destrucción, sí. Lo sé, Lucas. Viví con tus teorías por 6 años. Joanna, si mi teoría es correcta, esta no es una receta para la destrucción. Es una receta para la extinción. Lucas, lo que pasó ayer fue una tragedia, un verdadero accidente. Pero el MAF estaba fuera del cinturón de 7. Estaba sobre el ozono, era vulnerable, pero nosotros no. Las semes que yo vi son algo que no se había visto antes. No solo destruirá todo afuera de la atmósfera, trae suficiente fuerza para entrar, especialmente por esos bellos agujeros que hemos provocado. Espera, son conjeturas sin fundamentos. Ya escuché suficiente. Claro que no tiene fundamentos. El MAF fue destruido antes de que pudiera obtener evidencia para probarlo. Joanna, si no actuamos ahora, será muy tarde para decir que te lo dije. Lucas, siempre me han intrigado tus teorías, pero tenemos que lidiar con hechos y con la realidad. Ese es nuestro negocio. Has trabajado mucho aquí, Joanna. Suenas como Stamp. Bueno, debo irme. Me espera una pesadilla con los medios, como tú sabrás. Ah, y eso de que soy difícil de localizar. Cuando llamaste ayer, justo después del accidente, estaba en una crisis fuerte. Y aún así te contesté. Detroit, Michigan, 12 de marzo, 1:18 p.m. ¿Qué tal? Hola, quiero un hot dog con todo. Bien, mucha cebolla. ¡Lucas! Sucedió de nuevo. ¿Qué? ¿Vas a poner reglas como Stamp? Escucha, un viejo satélite meteorológico se estrelló en pleno Detroit. Su órbita lo llevó directo a la ruta de una SEME. Ya reportaron a 8 muertos, 17 heridos y varios desaparecidos. Le llevaré tu teoría a Stamp. Creo que debes venir. Bien, vamos a necesitar todo lo que tienes del grupo de SEMES, la telemetría y los análisis de red. Estas SEMES son monitoreadas por el satélite europeo solar. ¿Podrías mostrarnos la imagen más cercana, por favor? Mira el tamaño de eso. Sí, es hasta ahora la SEME más grande que hemos tenido. ¿Podrías mostrar la trayectoria? ¿Qué es eso en el camino? Un satélite ruso. No solo un satélite, es el satélite principal COMSAT. Todas sus comunicaciones militares pasan por él.
¿Cuántas CMs estás recibiendo ahora? Docenas. Más de las que hemos visto, pero el problema es que la órbita terrestre nos lleva directo a su paso. Nos golpeará en las próximas 48 horas. ¿Qué podría estar causando esto? No lo sabemos. Nadie sabe. Wow, wow, wow. ¿A qué debemos el placer de su presencia, Dr. Foster? ¿Qué no es el día de apreciar a los ex empleados? Ah, no. Es el día de seguridad se lleva a alguien porque no tiene autorización de estar aquí. Nada mal. Muy gracioso viniendo de T-Stamp. Escucha, Lucas. Sé que te ha pasado mucho en estos últimos días y voy a tomar eso en cuenta, pero por favor, tendrás que disculparnos. De Adiós. hecho, le pedí que viniera aquí. Creo que tiene una teoría que debemos analizar. No tienes autorización para eso. Odio interrumpir esta fascinante discusión, pero el presidente de los Estados Unidos está en una videoconferencia. ¿Lo conecto? No, manténlo en espera unos minutos. Le fascina que hagan eso. Lucas. Bien, claro. Bragg, invierto billones de dólares en tu agencia. Por lo menos espero que me avises cuando los satélites lluevan del cielo. Señor presidente, le puedo asegurar que estamos en eso. Estamos usando completamente todos los recursos. Bien. Ahora empecemos con una explicación simple. Debe haber gente que no sabe la diferencia entre una CM y una BLT. ¿BLT, señor? Es un sandwich stamp. Bien. Bueno, las expulsiones coronarias de masa, CM en inglés, son explosiones solares. Durante ellas, partículas solares sobrecargadas son lanzadas al espacio a gran velocidad, señor. Y supongo que las explosiones son muy poderosas. Pueden cargar hasta 100 megatones de dinamita. Tal vez más. ¿Cuántas de esas hay? Bueno, estamos rastreando varias, señor, pero tenemos todo bajo control. No hay nada de qué preocuparse. Señor presidente, si me disculpa, doctor Parks, una de estas M se dirige al satélite ruso Comsat. Hay muchas más de estas más grandes de lo normal. Jamás habíamos visto algo así. Nuestros cálculos apuntan que algunas golpearán la Tierra. ¿Que no el ozono nos protege de esas cosas? Bueno, es complicado. En teoría sí, pero el problema es que los satélites están arriba de la capa de ozono. ¿Cuál es la estimación de los terribles daños? Señor, la energía de una de estas CEMES podría destruir todos los satélites en su camino. Podrían suceder severas pérdidas de comunicación, hemisferios enteros sin luz. Por favor, disculpe esto. Mi colega está fuera de perspectiva. Tal vez perdamos algunas comunicaciones y tal vez haya ruido en su radio, pero estaremos bien. El ozono soportará. Disculpe. ¿Lucas? Señor presidente. ¿Qué haces ahí? Trato de evitar más bajas, señor. Señor presidente, lo que usted no sabe es que se avecina un desastre. Señor, como todos saben, los químicos como los clorofluorocarbonos han penetrado la parte superior de la atmósfera y debilitado al ozono. Crearon agujeros. La energía de estas CMs pueden y penetrarán la capa de ozono por estos agujeros. Pero solo es el comienzo. Nuestra atmósfera es una mezcla de nitrógeno y oxígeno con 2% de otros gases. Ese 2% ha subido a 5 en solo 10 años. Y es principalmente metano, muy volátil y flamable, señor. Metano. Cuando esas CMs pasen el ozono, incendiarán bolsas de metano y literalmente incendiarán el cielo. Y ese fuego consumirá el oxígeno en cuestión de horas, señor. Todo ser viviente en la Tierra morirá asfixiado. Señor presidente, con respeto para él, los argumentos del Dr. Foster están basados en especulaciones. Bueno, todos sabemos que esas cosas vienen para acá, ¿no es verdad? Sí, así es. ¿En cuánto tiempo? Pues las primeras CMs ya comenzaron a llegar y aumentarán en las próximas 48 horas. Pondré esto bajo discusión.
Ustedes me avisarán si tienen más información al respecto. Sí, señor. Gracias por su tiempo. Señor, ¿cómo te atreves a usar a esta agencia y su reputación para tu publicidad pesimista? Bradley, su teoría es válida. Te quiero fuera de este edificio. Gracias, Foster. Eso debe ser malo. ¿A qué se refiere, señor? ¿Has visto a científicos asustados? Bien, si esto sigue 2 días más, entonces el accidente de Detroit no puede ser el único. No puedo estar más de acuerdo, señor. Si solo una CM derribó el satélite, ¿qué no hará una tormenta? Exacto. Despleguemos los F-15S para que vigilen el cielo. ¿A dónde va, señor? Iré a ver qué traman esos submarinos rusos. Si perdemos los satélites, quiero poder localizarlos a la antigua. Voz de Sex, maniobrando en el Atlántico Norte. Capitán, esto acaba de llegar. ¿Lugarteniente Troiska? Sí, señor. Marque las nuevas coordenadas. 10 grados sur, 5 grados oeste. Aumente la velocidad 5 nudos y llévenos a 300 metros. Capitán, eso nos llevará cerca de las fronteras internacionales. Correcto, lugarteniente. Bien, señor. 10 grados sur, 5 grados oeste. Velocidad a 5 nudos, profundidad 300 metros. Capitán, ¿qué sucede? Oficialmente, nada. ¿Ilegalmente? Le mostraremos al mundo que Rusia no se intimida ante nadie. ¿Alguien te creyó? No lo sé. Pero por lo menos el presidente no solo escuchó a Stamp. ¿Y perdiste su atención en? En la parte del cielo en llamas. Es la parte difícil, sí. ¿Ahora qué hacemos? Yo soy el millonario hablador que nos mete en problemas. Te pago para que tú tengas las respuestas que nos saquen de ellos. Creo que estamos en problemas. Podemos con esto, Jim. Ven. El Kremlin, Moscú, 13 de marzo. Yuri, nuestros expertos dicen que una gran masa solar se enfila directamente a uno de sus importantes satélites. Cuando haga colisión, pondrá al satélite fuera de funcionamiento. Nuestros científicos no han podido verificar esas afirmaciones. Bueno, tienes toda la información que tenemos nosotros. Nuestros satélites pueden sufrir lo mismo. ¿Y sabes qué pasará? Estaremos en la oscuridad. No necesito decirte qué pasaría si nuestras tropas se encuentran una con otra, sin la posibilidad de recibir órdenes de nosotros. De acuerdo. Llama a tu flota y yo haré lo mismo. Al contrario, tú estás operando con submarinos armados cerca de la frontera internacional. Tú debes retirarte primero. Tengo el permiso de los otros miembros del Consejo de Seguridad para estos ejercicios. Y no estoy convencido de la veracidad de esta amenaza. Te apoyaremos tomando las medidas pertinentes. Veracidad, Yuri. Hace 4 horas un satélite cayó en medio de Detroit. Si quieres conocer las bajas, está en todas las televisiones. Lamento mucho la tragedia en Detroit. Pero mi primera responsabilidad es mi país. Yuri, hay un dicho. Después del orgullo viene la caída. Ahora, ¿por qué no dejamos el orgullo a un lado y trabajemos juntos para evitar más muertes? ¿Qué te parece? Bien, Ryan.
Llamaré a mis submarinos para que regresen. Confío en que harás lo mismo con tu flota. Tienes mi palabra, Yuri. Así se hará. Gracias, Yuri. Coronel, ¿hay alguna forma de evitar que ese satélite caiga? No, señor. Su órbita está justo frente a la SEME. Almirante Lawrence, ¿qué dice? Si nos colocamos en un perímetro en el Atlántico Norte, nuestros submarinos pueden monitorear cualquier traspaso de aguas internacionales durante la pérdida de comunicación. Entonces hágalo. Pero alerte a los comandantes que podemos perder comunicación y que deben mantenerse firmes. Sí, señor. No quiero idiotas con armas allá afuera. Nadie va a creernos. Ni una palabra. Sí. Nadie va a darme ni un solo centavo por proyectos a futuro. Sí. Trabajarás en la comida rápida el resto de tu vida. Sí. ¿No crees que haya otra posibilidad? No. No, una vez que la SEME pase el ozono, el metano se incendiará y no habrá tiempo para apagarlo. De acuerdo. 24 horas antes de que muramos. Sí. Pues, démonos prisa. ¿A dónde? A la agencia espacial. Necesitamos poner esta matriz en simulaciones reales. No tenemos la potencia suficiente aquí. Lucas, te acaban de correr de ahí. Jim, es una agencia espacial, no es el Kremlin. Vamos. Gezdo Orla 1, satélite militar ruso. Joanna, somos un equipo aquí. Todos nosotros. Un gran equipo. Si un solo miembro comienza a gritar como Chicken Little que el cielo se cae, entonces todo el equipo puede perder. Y eso significa perder mucho dinero. No puedo creer que en este momento hables de dinero. ¿Has visto los datos? Tenemos una obligación. Primero que nada, a tu trabajo, tus compañeros y la gente que paga tu salario, no a algún loco radical que cree ser importante por tener un poco de dinero. No a un pseudocientífico y no a un ex esposo por el que puedes o no sentir amor. ¿Cómo te atreves a decir que dejaría que mi relación con Lucas afecte mis opiniones o acciones? ¿Sabes qué, Brad? ¿Qué? Está cegado por los celos. El único que no juzga bien aquí eres tú. Doctora Parks, Disculpen, la siguiente SEME hará impacto. Creo que las comunicaciones rusas están a punto de morir. No se quedará ahí arriba. No soportará. Tendremos que poner a NORAD al teléfono. El satélite está cayendo. NORAD confirma que el lugar de impacto del satélite será al este del lago Erie. Entendido. 2 F-15 van a interceptar. Esta es Patrulla Delta. Las nubes nos cubren, pero tengo el objeto en el radar. Lo vemos. ¿Pueden interceptar? Así lo creo, señor. Si no pueden, perderemos una sección del centro de Búfalo. Hagámoslo, Delta 2. Entendido. Se aproxima a Búfalo, 16 kilómetros. Estamos a 18,000 pies y subiendo. Satélite a 40,000 pies. Satélite a 33,000 pies. Cambio, estamos a 23,000 pies. Satélite a 29,000 pies. Háganlo ya. Tengo contacto. Apuntando. Misil disparado.
No lo destruyó, tenemos residuos. Hay residuos, intercepte Delta 2. Sí, señor. Está en las nubes, pero tengo señal. Bien, Delta 2, satélite a 25-3. Fijando objetivo. Misil disparado. No hubo impacto. Repito, no hubo impacto. Ustedes pueden hacerlo, caballeros. Solo hay un tiro para esto. Satélite a 7-4. Tengo contacto. Misil disparado. ¡Sí! ¡Le dio! ¡Sí! Este es el segundo satélite destruido por una ACM, Brad. No hay ninguna forma de saber cuántos más serán afectados conforme golpeen las ACMs restantes. Necesitamos más información. Quiero contacto directo con todos los observatorios que se puedan. Y quiero la información aquí lo antes posible. Alaska, Noricura, las campanas. No me interesa si es mi primo en su patio con binoculares. Los quiero en línea. Quiero saber si se dispara un cohete de juguete. Bien. Alaska. Nunca nos dejarán entrar. Tengo un aviso de Alaska. Está en la línea 3. Ponlo en altavoz. Se están perdiendo un buen espectáculo. Escuchen, ¿qué tan pronto pueden mandar imágenes, caballeros? Estamos trabajando en eso. Tratamos de enviarlas, pero nuestro satélite no funciona. ¡Esperen! ¿Alaska? ¡Hola! ¿Pueden oírme? ¡El cielo! ¡Está brillando! ¿Alaska? ¡Alaska! ¿Qué es eso del cielo brillante? Hola, Lucas. Lo siento, señor. No pude detenerlo. Debiste disparar. Quiero una confirmación de Alaska. Necesito saber qué pasó ahí en este momento. Brad, no necesito decirte que esto está mal y va a empeorar. El ozono no va a aguantar y no estamos preparados para esto. Bien. Gracias. ¿Qué está pasando ahora? Perdimos a Alaska. ¿El observatorio o la ciudad? No lo sabemos. Muéstrame eso. Almirante, ¿qué sucede? Los rusos prometieron que desactivarían el estado de combate de sus submarinos. ¿Y no fue así? No, por completo. Su concept cayó antes de que pudieran contactar a un submarino. Así que no tiene contacto con su comandante. Peor aún. Nuestra orden para retirar los submarinos hacia aguas seguras no se completó. No hubo comunicación y no recibieron instrucciones. ¿No las recibieron todos? 2. El Ocala, justo al norte de Islas Azores, y el USS Lansing, en la costa de Groenlandia, que monitorea a la flota rusa. 2 submarinos esperan ahí a que un submarino ruso cruce el límite de seguridad. Recemos porque esos hombres, nuestros y suyos, usen su buen juicio. El Lansing, vigilando a la flota rusa, Atlántico Norte. ¿Hay algo? No, señor, al parecer no hay nada. ¿Y el equipo funciona bien? Sí, señor, todo funciona perfectamente. Todo menos el satélite. No tenemos comunicaciones, solo lo que captan las ondas cortas. ¿Y el sonar y el radar? Funcionan, pero tienen mucha interferencia. No se lee fácilmente, mejor dicho. Shanghái, China.
despliegue de luces del norte es un indicativo visible del bombardeo incesante de partículas solares. Estas partículas están afectando nuestra comunicación satelital y provocando fallas en el suministro de energía. Debido a las pérdidas de satélites, las agencias mundiales han tomado la decisión de usar cables submarinos protegidos de la interferencia para permitir que las comunicaciones continúen en medio de esta crisis mundial. Las imágenes Señor, internacionales ¿sí? de esta transmisión China se quedó a oscuras. son transmitidas por esta nueva ¿Cómo? red controlada por No el estamos gobierno. completamente seguros. Pudo ser un accidente o pudo ser como Lucas predijo. Preocupadas Estamos por tratando esta de obtener situación información, pero los satélites no una falta funcionan. de Estamos comunicación sordos, ciegos y total. mudos. Lo poderoso de estas imágenes es evidente capturadas en Europa del Este. Señor presidente, A lo largo de la debe ver noche, esto. el brillo espectral de las luces del norte provocan escenas perturbadoras. En Berlín, los edificios gubernamentales son atacados por protestantes exigiendo acciones. Demostraciones masivas de la alteración pública por la crisis solar ya han movilizado al ejército en Polonia, Rumania. Capitán, no hay respuesta. No podemos contactar a nadie. Debe ser una falla del equipo. He hecho 2 diagnósticos. No hay ninguna falla en el sistema del equipo. Debe ser... haz más diagnósticos. Sí, señor. Todas las estaciones alerta roja. No quiero ser tomado por sorpresa. Teniente Troiska. Sí, señor. Elévenos a 100 metros. No tenemos permiso, señor. Lo sé. Pero tal vez nuestras comunicaciones mejoren a menor profundidad. O podríamos ser blanco fácil, capitán. 100 metros, teniente. Sí, señor. 100 metros. Señor presidente, estas semes han sobrecargado los transformadores y destruido los satélites. Y no son nada comparadas con las que golpearán nuestros hemisferios norte y sur. Estoy seguro que las semes pasarán el ozono. ¿Y los efectos secundarios, los destrozos? Señor presidente, el metano en llamas en la estratosfera aumentará en intensidad y magnitud. Hasta alcanzar el punto en el que se va a agotar todo el oxígeno que tenemos. Es lo que los científicos llamamos un EET. Evento de extinción total. Esa es la mala noticia. La buena es que creemos tener una solución. Jim. Jim. Bien, señor presidente. Estamos enfrentándonos a un incendio mundial, así que lo que necesitamos es un extintor mundial. El punto de penetración probable es donde la capa de ozono es más débil, o sea, en los polos, lo cual es bueno. Calculamos que una explosión de 20 megatones cerca del punto de entrada evaporará la suficiente agua a la atmósfera y apagará las llamas. Espera un minuto, ¿es en serio? ¿Me estás pidiendo que volemos el polo norte? ¡Estás loco! Es la única forma, señor presidente. Doctora Parks, ¿qué piensa de esta teoría? Señor, si la capa de ozono no soporta, la solución propuesta es posible. ¿Stump? Señor, este no es mi caso ni mi solución, pero creo que por la situación que enfrentamos, debe escuchar opciones. Correcto. Digamos que yo apruebo esto y que permito un ataque aéreo nuclear al polo norte. No, señor. Nuestra atmósfera es un tanto inestable. Un ataque aéreo no sería la solución, señor. Debe ser lanzado desde un submarino a corta distancia. Los únicos submarinos que están cerca del polo no traen el armamento. Pero sabemos de un submarino ruso cerca del área, el Voznesensk, y está armado. ¿Voznesensk? Podemos hacer que funcione. Debemos llegar al submarino. Aun si lleváramos a cabo esta fantasía, no podemos contactar a nuestros submarinos, menos a los rusos. Como el almirante Lawrence menciona, hay problemas con su propuesta, Lucas. Mire, estudiaré las posibilidades y lo buscaré.
Señor presidente, tiempo es algo que no tenemos. Debemos actuar ahora. Si esperamos, será demasiado tarde. Lucas, lo que propones es muy peligroso. Estudiaré las opciones y te llamaré. No lo hará. ¿Lo culpas a él? Sí, lo haré cuando muramos. Hiciste tu jugada. El presidente tiene la información. No se da cuenta de que no hay tiempo. Con permiso. ¿A dónde vas, Lucas? Al Voznesensk. ¿Al qué? Mira, conozco a ese comandante ruso, Joanna. Antes del despegue del MAP fue probado en el Atlántico Norte. El hombre a cargo de las pruebas fue un capitán llamado Gregorovich. Después de las pruebas fue asignado al Voznesensk para realizar patrullas de rutina en el Ártico. Si es él, hay una posibilidad, aunque sea mínima, de abordar el submarino, Jim. Oye, sé que son amigos, Lucas, pero están en alerta roja. Ningún comandante ruso dejará a un americano subir a su submarino. Es lo único que podemos hacer. Jim, no tenemos tiempo. Las M's ya vienen en camino. El verdadero trabajo es tuyo. No tenemos las coordenadas para disparar hasta que sepamos exactamente por dónde entrarán las M's, su velocidad y trayectoria. Jim, necesitas hacer los cálculos con Joanna y decirme la ubicación. Solo existe una oportunidad. ¿En verdad crees que te dejarán subir? Lo pienso intentar. Consigue sus últimas coordenadas, toma mi jet a Islandia y sube a un helicóptero ahí. Suerte. Wellington, Nueva Zelanda. Entiendo. No, gracias, señor. Se cortaba la comunicación y tal vez no sea cierto. Brad, ¿qué sucede? Parece que Nueva Zelanda acaba de estallar en llamas. Snell Sótano 3, Hay supercomputadora reportes sin principal. confirmar de Sydney, Australia, de que el cielo al sur de Nueva Zelanda ha estallado en llamas. Todas las comunicaciones, incluidas las submarinas, se han interrumpido. Los científicos dicen que una CM penetró la capa de ozono, provocando terribles daños. Por Dios. Lo que es seguro es que Está hasta comenzando ahora a pasar. el factor humano en esta tormenta solar ha sido el más impredecible. La histeria colectiva ha llevado a la imposición de la ley marcial. Pero como en la República de Georgia y África del Sur, incluso la milicia ha sido ineficiente contra la locura masiva, el pánico y la violencia que ha llevado a la gente a creer que este es el fin del mundo. Señor presidente. Sí. Tenemos confirmación de que Nueva Zelanda ha sido destruida. Él tenía razón. El ozono fue penetrado. Sabes, Frank, he conocido a Lucas Foster por más de 20 años y he estado bien en más veces de las que tengo memoria. Señor, Lucas Foster ha salido de la zona. ¿De qué hablas? Recibí aviso de que trata de comunicarse con el submarino ruso. ¿No te refieres al submarino ruso en Islandia?
Sí, señor. También tengo confirmación de que el submarino porta armas nucleares. ¿Dónde está? Atlántico Norte, cerca de la costa de Islandia. Costa de Groenlandia. Capitán, necesita ver esto. Tenemos interferencia masiva en el sonar. ¿Qué está pasando? Perdemos potencia, señor. ¿Cómo es posible? Deme una lectura del sonar y haga funcionar nuestro radio. Sí, señor. Comuníqueme con el cuarto de máquinas. Quiero saber qué pasa. Monitor de la atmósfera superior. Llamando al submarino ruso Voznesensk. Mi nombre es Lucas Foster. Vengo en un helicóptero civil. ¿Están escuchándome? Llamando al Voznesensk. Soy Lucas Foster. ¿Están escuchándome? Llamando al submarino ruso Voznesensk. Habla Lucas Foster. Vengo en un helicóptero civil. ¿Están escuchándome? Capitán, tenemos una nave acercándose. Parece un helicóptero, señor. ¿Un helicóptero? Hasta acá. ¿Estás seguro? Sí. Lo escucho. Un helicóptero. Teniente Troiska. Sí, señor. Baje el periscopio inmediatamente. Quiero confirmación visual. Llamando al Voznesensk. Habla Lucas Foster. ¿Están escuchándome, Voznesensk? Capitán, este es el cuarto de radio. Tenemos una transmisión. Póngala en las bocinas. La transmisión es de onda corta, señor. Capitán, estamos a profundidad de periscopio. Teniente Troiska. Debe ver esto. ¿Me escuchan? ¿Qué pasa arriba? Llamando al submarino ruso Voznesensk. Señor, debe ser una trampa. Los americanos desactivaron las comunicaciones y nos tratan de sacar a la superficie. Llamando al submarino ruso Voznesensk. Es un helicóptero civil. Este es Lucas Foster.
Misha, si me escuchas, traigo tus habanos favoritos hechos por Castro en persona. Habanos cubanos. Capitán, por favor, esto va en contra del protocolo militar. ¿Me escuchas, Voznesensky? Así es, teniente. ¿Hay alguien ahí? A la Soy un superficie. helicóptero civil. No repetiré escuchas, la orden, Voznesensky? Troiska. Sí, señor. ¿Hay alguien ahí que me escuche? Subiendo. Por favor, contesten. Lucas, amigo mío, te escuchamos. Di la orden de ascender. ¿Sí? Misha, qué gusto me da escucharte. Bajemos ahora. Sí. Almirante, inteligencia está captando comunicaciones globales. Varias regiones al norte reportan incendios en todo el cielo. Nubes explotando espontáneamente. ¿Sabemos si Foster llegó al submarino? No. Bien. Supongo que debemos prepararnos para el infierno. Capitán. Lucas. Espero que entiendas. Estoy violando órdenes permitiéndote subir al submarino. Le aseguro, capitán, que hay una buena razón. Además, no puede comunicarse con su comandante, ¿o sí? ¿Cómo sabes eso? Lo sé porque su Comsat cayó del cielo. ¿Qué está pasando ahí arriba? Las comunicaciones, el cielo. Nos ataca una tormenta solar masiva. No tengo tiempo para explicarlo, pero es malo, muy malo. Y para detenerla necesito su confianza y apoyo. Joanna Parks. El reloj está corriendo. ¿Sabes algo de Lucas? Aún no. No te preocupes, él llamará. Eso espero. Recién obtuve la trayectoria final. Tengo las coordenadas de lanzamiento. Espera un segundo. Ok. ¿Atacar con nuestros misiles nucleares la capa polar? Capitán, el cielo que ve usted es solo una muestra de la destrucción global que sucede. ¿Por qué no una nave americana? Este es el submarino armado más cercano al blanco. ¿No pueden disparar desde los Estados Unidos? No. Un lanzamiento aéreo tendría que salir de la atmósfera. Y si lo hace, su sistema de dirección sería afectado por la tormenta. Debe ser disparado a poca altura y poco alcance. Por eso acuda a ustedes. Capitán, es la única oportunidad. El desastre se acerca al punto de destrucción. Si no es ahora, señor, detenerla será imposible. No puedo autorizar algo así. No sin aprobación de mi comandante. Capitán, ¿y si habla con el presidente ruso ahora mismo? ¿Funcionaría? ¿Cómo? Mire. Estamos ubicados aquí. Si podemos llegar aquí, a los cables transatlánticos, podemos llamar al Kremlin. Snell, sótano 3, supercomputadora principal. He recabado información enviada por observatorios antes de que desaparecieran para simular el patrón de ignición del metano. Ponlo en la pantalla.
Coordenadas del cable transatlántico, Islandia. El cable está a 800 metros de profundidad. Alrededor de 2.500 pies. Es muy profundo para este tipo de submarino. Capitán, es el punto más cercano y elevado del cable. Capitán, si bajamos más de 700 metros, es posible que se destruya totalmente el submarino por la presión. Cuando el fuego en el cielo aumente, acabará con el oxígeno. Toda la vida en el planeta desaparecerá en cuestión de horas. Debemos actuar. Teniente, en marcha hacia esas coordenadas. De órdenes para la inmersión. Ahorra, teniente. Sí, señor. Iniciando medidas de inmersión. Señor, capto otro submarino. Es americano. Capitán, si hacemos contacto no habrá tiempo de explicaciones. Funcionamiento silencioso. Sí, señor. Cambiando a funcionamiento silencioso. Norteamérica, imprimiendo. Posibles zonas de impacto. Predicciones de impacto. Dios mío. ¡Se dirige a nosotros! $450 metros. Capitán, el submarino americano se acerca 8 grados sur, 30 grados oeste de nosotros. ¿Nos mantenemos a esta profundidad? ¿A qué profundidad están? 275 metros. Bastante cerca. Pero no nos han escuchado, ¿verdad? No parece ser así, señor. Sigan bajando, suave y silenciosamente. Sí, señor. Continúen bajando. Apóyate. ¡Rápido! ¡Hay heridos adentro! ¡Sí, señor! ¡Date prisa! ¡Señor! ¡Hemos encontrado más personas! $700 metros. Capitán, el submarino no soportará tanta presión. Lo soportará. Lo hará bien. Capitán, hay una fractura en nivel 3. El canal de torpedo 4 está inundado. Séllenlo. Sí, señor. Séllenlo.
800 metros. Llegamos. Parren las máquinas. Oh, no. Oh, no, no, no. Ay, funciona, por favor, funciona. Ay, gracias a Dios. Oye, dime qué está pasando. Nos dieron, pero los programas funcionan. Sí, aún funciona. Faltan menos de 11 minutos. Gracias a Dios. Voy en camino. Señor presidente, tengo en la línea al Bosnesesk. Señor presidente. Habla Lucas Foster. Necesitamos su ayuda. Señor Foster, creo saber por qué llama. Hablé con el presidente Gordon y aprobamos su plan. Mi submarino está a su disposición. Esas son muy buenas noticias, señor. Lo comunico con el capitán Gregorovich, el comandante que está a cargo. Por favor. Gracias, señor. Capitán. No, doctora Parks, no puede bajar. Ned. No es seguro, se Ned, está derrumbando. Es un riesgo que debo tomar. Doctora Parks. Con permiso. Es Lucas. Está en el submarino. Gracias. Lucas. Qué agradable oír tu voz. ¿Y la tuya? ¿Tienes las coordenadas? Sí. Aquí vamos. Latitud 86 grados, 43 minutos, 17 segundos norte. Longitud 41 grados, 19 minutos, 4 segundos oeste. Joanna. Bien hecho. Tengo miedo. Debes de calmarte. Esto no debía estar pasando. Aún hay tiempo para detenerla. Le di las coordenadas a Lucas en el submarino. Teniente, ¿cuál es el estado de la comunicación? Aún no funciona el radio ni el sistema de navegación. Sé que no funcionan. Quiero que me avisen cuando funcionen. Quisiera poder decirle, señor, pero todo indica que esto es un problema de fuera. ¿Fuera? Señor, el problema no es el equipo, el problema es la fuente. ¿Me está diciendo que una potencia mundial acaba de perder su SATCOM? Tal vez es una prueba. Todas las pruebas que se hacen se me avisan por adelantado. Y de cualquier forma habría comunicación. Así que la única razón de que no sabemos nada es que la fuente ya no funciona. ¿Insinúa que fuimos atacados? Señor, sufrimos una falla de poder e interferencia ligada con un ataque nuclear. Capitán, captamos otro submarino. ¿Captaron otro submarino?
Quiero confirmación y la quiero rápido. Sí, señor. $100 para lanzamiento, señor. Indique las coordenadas, teniente. Capitán, permítame decirle que está a punto de disparar el arsenal nuclear. Da. Sí, señor. Coordenadas para disparar. Coordenadas indicadas, capitán. ¿Cuándo llegaremos a la posición de lanzamiento? 15 segundos, señor. Desactiven los códigos de lanzamiento. Señor, el sonar capta un submarino al parecer ruso. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Cuál es su posición? Están fuera de la zona de seguridad dentro del territorio de Islandia. A mi señal. 3, 2, 1. Ahorra. Código de lanzamiento. Misiles listos, señor. Listos para disparar. Capitán, los americanos nos localizaron. Señor, estamos recibiendo un mensaje de los americanos, de onda corta. Dicen que desviamos el curso y que estamos violando aguas territoriales. Nos ordenan subir inmediatamente. Diga a los norteamericanos que seguimos órdenes de los presidentes Ilyushin y Gordon. Señor, dicen que siguen órdenes del presidente Ilyushin y el presidente Gordon, y que es un código negro. ¿Qué pasa? ¿A qué juegan? Están a profundidad de lanzamiento, señor. Comuníqueles que no tenemos cómo verificarlo. Necesitan subir inmediatamente y cualquier negativa a obedecer será acreedora a agresión. Sí, señor. Nos dan un minuto para ascender y demostrar la autenticidad de las órdenes. Si salimos ahora será muy tarde. La oportunidad se está acabando. Debemos hacerlo ahora, señor. Envíe otro mensaje. Dígales que estamos en una misión contratiempo y que no somos ningún peligro. Envíe eso. Sí, señor. Submarino americano, estamos en una misión contratiempo. No representamos peligro para su nave. Que sepan que no jugamos. Sí, señor. A mi orden. Capitán, están abriendo sus compuertas. Teniente Troiska. No dispararé, señor. Deme su llave. No puede hacerlo. Esto es suicida. Teniente. No lo haga. Encierren al teniente Troiska en su camarote. Sí, señor. Enciérrenlo. Hágalo, capitán. Disparando misiles 1 al 5.
Señor, los rusos dispararon 5 misiles. Es una locura. Señor, ¿qué ordena? Hay que disparar. Los destruiremos. Sí, señor. Listos para disparar. Envíe otro mensaje. Dígales que subiremos. Fuego a discreción. Fuego a discreción. Es muy tarde. Lanzar unos torpedos. Preparen las contramedidas. A toda marcha. Bajando a 45 grados. Disparen contramedidas. Disparen contramedidas. Señor, los rusos han disparado contramedidas y se escapan a toda marcha. Listo para disparar. Sí, señor. Listo para disparar. ¡Le dieron a las contramedidas, capitán! Capitán, dispararon 2 torpedos más. ¡Disparen de nuevo! Disparando. Capitán, acaban de disparar 2 torpedos más. Todos a sus estaciones de control. Disparen contramedidas a mi orden y luego den vuelta a 90 grados a estribor. 800 metros. 700. Aún no. 600 metros. 500 metros. Disparen contramedidas. Inicien la vuelta. Más rápido. Más. Listo. Dios nos proteja. Señor, los torpedos fallaron. No hay fuego de respuesta. Carguen los torpedos. Prepárense para disparar. ¡Informe de daños! Subnivel 1 tiene fugas menores en el puerto de bombas, señor. Sellen y evacuen. Sí, señor. Que activen la radio, señor. Comandante americano, habla Lucas Foster. Estoy a bordo del submarino Voznesensk. Alto al fuego. Debe oír esto. ¡Alto al fuego! Habla Lucas Foster. No lo logró. No lo sabemos. Enfréntalo, Joanna. Los cálculos deben estar mal o tal vez hubo un error humano. Tal vez no disparó los misiles. Lo hizo. Sé que lo hizo. Señor Foster, su presencia no amerita el cese al fuego. Pero debe indicar al capitán ruso que mantenga una posición neutral, emerja de inmediato y se rinda. Piden su inmediata rendición. Jamás. Capitán, es protocolo. Envíe un mensaje. Que aceptamos. Pero, señor,
Alguien debe llevar al señor Foster a casa. Es un milagro. Lo logró. Sí. De verdad, lo logró. ¡Sí! Señor presidente, lo logró. Lucas lo logró. ¡Sí! Capitán, le debo una. Si hay algo que pueda hacer por usted. No digas eso, Lucas. Lucas Foster. La próxima vez que tú estés por aquí, visítanos. Ah, y... parece que esto es suyo. Es posible. Bellasca. ¡Lucas! ¡Oye! ¡Ven! Oh. Me da gusto que hayas vuelto. Gracias, buen trabajo. Gracias. Oye. Ah. Bienvenido. Gracias. Ah, y bueno, ¿dónde están todos los demás? Estamos comiendo con el presidente, Lucas. ¿Qué más quieres? No lo sé. Un desfile hubiera sido lindo. Sí. Vámonos aquí.
Ataque solar.